¿Sabías que puedes estar físicamente cerca de Dios y espiritualmente a kilómetros de distancia? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero déjame decirte algo que va a confrontar todo lo que creías sobre la fe. Es posible asistir a la iglesia cada domingo, cantar las canciones de adoración con pasión, leer la Biblia diariamente, y aún así vivir completamente desconectado de la presencia real de Dios. Sí, así como lo escuchas. Y antes de que pienses que estoy exagerando o siendo demasiado duro, déjame mostrarte algo que sucedió hace miles de años y que está pasando exactamente igual hoy en millones de vidas. Hubo un momento en la historia donde todo un pueblo regresó a la tierra prometida después de décadas de exilio, reconstruyeron las murallas de Jerusalén, reinstauraron los cultos en el templo, todo parecía perfecto desde afuera, y entonces Dios suelta una bomba: convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Espera, ¿cómo? ¿No acababan de volver precisamente porque Él los trajo de regreso? Esta frase lo cambia todo, porque revela una verdad incómoda pero liberadora: volver físicamente no es lo mismo que volver espiritualmente. Y aquí está la parte que te va a sacudir: muchos de nosotros estamos viviendo exactamente esa realidad ahora mismo. Tenemos la forma de la religión pero no el poder, tenemos los rituales pero no la relación, tenemos la apariencia pero no la transformación. Y mientras tanto, Dios está esperando solo un paso tuyo, un paso genuino, un paso que provenga del corazón y no solo de la costumbre. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente qué significa ese paso, por qué es tan crucial darlo ahora, y cómo puedes saber si realmente has vuelto a Dios o solo has regresado a la religión. Esto va a confrontar tu zona de confort, pero también va a liberarte de años de simulación espiritual. Y si esto resuena contigo, si sientes que hay algo más que Dios quiere darte pero no sabes cómo acceder a ello, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque vamos a profundizar en verdades que transformarán completamente tu manera de vivir la fe. No te pierdas esto, porque Jesús está a punto de revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. Imagina la escena: un pueblo entero regresando a casa después de décadas de exilio, caminando por senderos que sus abuelos apenas recordaban, tocando piedras que sus padres nunca vieron. Las murallas de Jerusalén comenzaban a levantarse de nuevo, ladrillo sobre ladrillo, y cada golpe de martillo resonaba como una promesa cumplida. La tierra que Dios había permitido recuperar estaba bajo sus pies otra vez, y con ella venía esa sensación embriagadora de victoria, de lo logramos. Pero justo cuando todo parecía indicar que la restauración estaba completa, cuando la esperanza pintaba el horizonte con colores brillantes, Zacarías abre la boca y suelta algo que nadie esperaba escuchar. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros, dice el Señor a través del profeta. Espera un momento, ¿cómo? ¿No acababan de regresar precisamente porque Dios los trajo de vuelta? ¿No era esto prueba suficiente de que todo estaba bien entre ellos y el Altísimo? Pues resulta que no, y ahí está el meollo del asunto. Esta frase divina no es un detalle poético ni un relleno espiritual, es una confrontación directa a la comodidad religiosa, a esa trampa en la que caemos cuando confundimos presencia física con presencia espiritual. Volver físicamente a Jerusalén, pisar de nuevo la tierra prometida, reconstruir templos y muros, todo eso era extraordinario, sí, pero el Señor estaba señalando algo mucho más profundo: que la restauración externa no garantiza la restauración interna. Que puedes tener todo el territorio del mundo, todas las ceremonias bien ejecutadas, todos los rituales en su lugar correcto, y aún así vivir lejos de Dios. Porque Él no habita edificios vacíos de corazón, no se queda donde la gente vive por inercia, repitiendo movimientos religiosos sin alma. La Biblia está llena de momentos así, donde Dios confronta la superficialidad disfrazada de espiritualidad. Y Zacarías, con esa palabra incómoda pero necesaria, está recordándole al pueblo que el milagro histórico del retorno debe abrir paso a algo más grande: una conversión continua, un arrepentimiento genuino, una obediencia que sostenga la comunión real con el Creador. Ahora bien, ¿por qué esta palabra era tan sorprendente? Porque desafiaba la narrativa que ellos mismos se habían construido. Después de 70 años de deportación, de llorar junto a los ríos de Babilonia, de soñar con volver a casa, finalmente lo habían conseguido. Era como si un prisionero después de décadas saliera libre y alguien le dijera: oye, salir de la cárcel no es suficiente, necesitas cambiar por dentro. Suena duro, ¿verdad? Pero así es como funciona la fe auténtica. No se trata solo de cambios geográficos o estructurales, se trata de transformación del corazón.
El pueblo había regresado con maletas llenas de expectativas, pero muchos de esos corazones seguían endurecidos, distraídos, apegados a las mismas actitudes que los llevaron al exilio en primer lugar. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, no iba a permitir que se conformaran con una versión light de la restauración. Él quería algo real, algo profundo, algo que trascendiera las apariencias. Por eso la frase, "convertíos a mí", no es un capricho divino ni un requisito arbitrario, es una invitación a la intimidad, a una relación genuina donde Él puede habitar de verdad. Porque la presencia de Dios no se compra con territorios recuperados ni se asegura con liturgias impecables pero vacías. Muchos en aquel momento estaban repitiendo prácticas religiosas, sacrificios, oraciones, festividades, sin que sus corazones realmente se volvieran al Señor. Era como tener un matrimonio donde los cónyuges viven bajo el mismo techo, cumplen las formalidades sociales, pero no hay amor ni conexión real. Dios estaba diciendo, no quiero solo que vivas en mi tierra, quiero que vivas conmigo. Y esa diferencia, amigo mío, es abismal. Es la diferencia entre religión y relación, entre tradición y transformación, entre estar cerca geográficamente y estar cerca del corazón del Padre. Esta escena nos obliga a hacernos preguntas incómodas pero necesarias sobre la calidad de nuestro propio retorno. ¿Cuántas veces hemos vuelto a la iglesia, a las prácticas religiosas, a la lectura de la Biblia, pero sin que nuestro interior realmente cambie? ¿Cuántas veces hemos levantado muros externos, buenos hábitos, apariencias piadosas, vocabulario cristiano, mientras por dentro seguimos albergando resentimientos, egoísmo, hipocresía? El pueblo de Israel estaba experimentando un milagro nacional, pero Zacarías les estaba advirtiendo que sin conversión genuina, ese milagro se convertiría en un cascarón vacío. Y lo mismo aplica hoy. Puedes congregarte todos los domingos, cantar las canciones de adoración con pasión, incluso servir en ministerios, pero si tu corazón no está genuinamente vuelto hacia Dios, si no hay un arrepentimiento sincero y una obediencia diaria, entonces estás construyendo sobre arena. Jesús mismo confrontó esta realidad cuando habló de aquellos que honran a Dios con los labios, pero sus corazones están lejos de Él. El Espíritu Santo no puede habitar plenamente donde no hay rendición genuina, donde la conversión es solo cosmética. Por eso la llamada de Zacarías sigue siendo tan relevante, nos recuerda que la liberación no es el punto final, sino la condición que debe abrir paso a una transformación continua. Dios no quiere habitantes pasivos en su reino, quiere hijos activos, comprometidos, apasionados por vivir en obediencia y amor. El lector de este pasaje, sea del siglo V a.C. o del siglo XXI, queda enfrentado a una verdad contundente: la presencia divina requiere más que tierra recuperada, más que templos reconstruidos, más que rituales bien ejecutados. Requiere un corazón dispuesto, un espíritu quebrantado, una voluntad rendida. Y esa, hermano, esa es la verdadera revolución espiritual que Dios busca en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Dios lanza esa llamada tan directa de "volved a mí" si ellos ya habían regresado físicamente? La respuesta es tan incómoda como reveladora: el retorno fue táctico, no transformador. Muchos de esos que caminaron de vuelta a Jerusalén lo hicieron motivados por la tierra, por la pertenencia, por recuperar lo que alguna vez fue suyo, pero no por un arrepentimiento sincero que brotara desde lo más profundo del alma. Era como cuando alguien vuelve a una relación no porque realmente ama a la otra persona, sino porque le conviene, porque necesita algo, porque la soledad pesa. Y Dios, que conoce los corazones mejor que nosotros mismos, veía esa realidad con claridad. Se retomaron los cultos, se encendieron de nuevo las lámparas del templo, se cantaron los salmos, se ofrecieron los sacrificios, todo parecía estar en orden desde afuera. Pero la justicia social brillaba por su ausencia, la misericordia hacia los más vulnerables seguía siendo un tema pendiente, y la fidelidad diaria, esa que se manifiesta en las decisiones pequeñas y grandes, persistía en falta. Es que cuando la religión se convierte en rutina, cuando los domingos se vuelven automáticos y la fe se reduce a un checklist de actividades espirituales, la presencia divina se ausenta. No porque Dios sea caprichoso o exigente sin razón, sino porque Él no puede habitar donde no hay espacio real para Él. El ritual sin transformación genuina deja un vacío espiritual que ninguna reconstrucción física puede llenar jamás. Puedes levantar el templo más impresionante, con columnas de oro y cortinas de púrpura, pero si los corazones están llenos de orgullo, avaricia y egoísmo, ese templo es solo un museo religioso, no la morada del Altísimo.
La Biblia nos muestra esto una y otra vez, desde los tiempos de Isaías hasta las palabras de Jesús. El mensaje es consistente: Dios quiere misericordia y no sacrificio, quiere obediencia y no holocaustos, quiere corazones humildes y no ceremonias pomposas pero vacías. Pero hay más en esta historia, porque el problema no era solo individual sino también estructural. La corrupción de los líderes había echado raíces profundas. Había sacerdotes que usaban su posición para beneficio personal, jueces que torcían la justicia a favor del mejor postor, comerciantes que explotaban a los pobres sin ningún remordimiento. La indiferencia ante el vulnerable se había normalizado, las viudas seguían siendo ignoradas, los huérfanos continuaban sin protección, los extranjeros eran tratados con desprecio. Y mientras todo esto sucedía, la prioridad de la apariencia sobre la verdad dominaba la cultura religiosa. Era más importante verse bien que ser bueno, más relevante parecer piadoso que vivir en integridad. Estos son los signos claros de un retorno incompleto, de una restauración superficial que no toca las raíces del problema. Por eso Dios, a través de Zacarías, exige un volver diferente, un volver que afecte la práctica cotidiana de manera tangible y verificable. No basta con decir, tengo fe, hay que demostrarla en la ética pública, en cómo tratamos a nuestros empleados, en cómo hablamos de nuestros adversarios, en cómo administramos nuestros recursos. No basta con proclamar amo a Dios, hay que demostrarlo en la solidaridad con los pobres, en el cuidado de los que sufren, en la defensa de los que no tienen voz. No basta con aparecer en el templo cada sábado, hay que vivir con integridad personal de lunes a viernes, en las oficinas, en los hogares, en las conversaciones privadas donde nadie nos ve excepto el Espíritu Santo. Piensa en esto: ¿de qué sirve una comunidad que reconstruye edificios pero no reconstruye relaciones? ¿De qué vale relanzar celebraciones magníficas si no atendemos las heridas abiertas de nuestros hermanos? Es como poner una curita en una pierna rota, bonito gesto, pero completamente inútil para resolver el problema real. La ausencia de esas señales concretas de transformación explica la frase severa pero llena de esperanza que Dios pronuncia: si vosotros volvéis, Él volverá. No es un castigo arbitrario ni un Dios distante jugando a hacerse el difícil. Es la realidad espiritual de cómo funciona la comunión con el Creador. Dios no fuerza su presencia donde no es genuinamente deseado, no impone su compañía donde las personas solo quieren sus bendiciones pero no a Él mismo. Es como esos matrimonios donde uno de los cónyuges quiere la seguridad financiera, la estabilidad social, los beneficios del compromiso, pero no quiere realmente al otro, no desea la intimidad, no busca la conexión profunda. ¿Puede funcionar algo así? Técnicamente sí, pero será una relación muerta, vacía, frustrante para ambas partes. Y Dios, en su infinito amor y respeto por nuestra libertad, nos dice: yo estoy aquí, con los brazos abiertos, esperando que realmente quieran volver a mí, no solo a mi tierra o a mis rituales. La comunidad podía seguir haciendo todo correctamente desde el punto de vista litúrgico, pero si faltaba la justicia en las calles, si faltaba la compasión en los corazones, si faltaba la honestidad en los negocios, entonces Dios no estaría realmente entre ellos. Y esta verdad debe sacudirnos profundamente hoy. ¿Cuántas congregaciones modernas están replicando exactamente este patrón? Servicios impecables, música profesional, sermones bien estructurados, actividades programadas al milímetro, pero afuera de las cuatro paredes del templo, ¿hay transformación real? ¿Los miembros tratan mejor a sus familias? ¿Son más honestos en sus trabajos? ¿Defienden a los vulnerables o solo a sus propios intereses? ¿Perdonan de verdad o guardan rencores disfrazados de límites saludables? Estas preguntas son incómodas, lo sé, pero Jesús nunca prometió que seguirlo sería cómodo. Prometió que sería real, transformador, liberador. Y esa transformación comienza cuando dejamos de jugar a la religión y empezamos a vivir una relación genuina con Dios, una relación que cambia cómo pensamos, cómo actuamos, cómo amamos. La palabra «volved a mí» no quedó archivada en las páginas polvorientas de la historia antigua como un simple dato curioso para estudiosos de la Biblia. No, hermano, esa palabra sigue viva, palpitante, urgente, tan relevante hoy como lo fue hace más de 2500 años. Es un llamado vigente que resuena en cada generación, en cada corazón que se ha alejado, en cada comunidad que ha perdido el norte. Reinstaurar la presencia del Señor en nuestras vidas y en nuestras iglesias exige mucho más que buenas intenciones o declaraciones emotivas durante un culto de avivamiento. Requiere arrepentimiento sincero, ese tipo de arrepentimiento que no solo siente culpa sino que produce cambio real.
Requiere una práctica tangible de justicia, defender al que es explotado, denunciar la corrupción aunque nos cueste amistades influyentes, pagar salarios justos aunque reduzcamos nuestras ganancias. Requiere cuidado activo de los pobres, no solo donar lo que nos sobra en Navidad, sino involucrarnos realmente en las vidas de quienes sufren, abrir nuestras casas, compartir nuestras mesas, usar nuestros recursos para empoderar y no solo para ayudar superficialmente. Requiere una adoración que cambia el alma, no esos 15 minutos de canciones emotivas que nos hacen llorar el domingo pero que no transforman cómo tratamos a nuestro cónyuge el lunes. Reconstituir muros sin rehacer corazones produce exactamente lo que Zacarías estaba denunciando: forma sin poder, apariencia sin sustancia, religión sin relación. Es como tener un auto de lujo hermoso por fuera pero sin motor por dentro, impresiona en las fotos pero no te lleva a ningún lado. Y Dios no está interesado en impresionar a nadie con fachadas religiosas, Él quiere transformar vidas desde adentro hacia afuera, de manera que su presencia sea evidente no en nuestras palabras bonitas sino en nuestras acciones concretas. Jesús fue radical en este aspecto, dijo que por sus frutos los conocerán, no por sus credenciales teológicas ni por su reputación religiosa. El Espíritu Santo produce fruto visible, amor que se nota, gozo que contagia, paz que estabiliza, paciencia que resiste, bondad que bendice, fidelidad que permanece. Hoy, en pleno siglo XXI, comunidades enteras de creyentes están llamadas a revisar sus prioridades con honestidad brutal. No es tiempo de jugar a la iglesia ni de mantener tradiciones vacías solo porque siempre lo hemos hecho así. Es tiempo de predicar la misericordia con el mismo fervor que predicamos la santidad, porque ambas son inseparables en el corazón de Dios. Es tiempo de reprender con amor, no con ese juicio farisaico que destruye, pero con esa confrontación amorosa que restaura. Es tiempo de educar en integridad desde las escuelas dominicales hasta los púlpitos, enseñando a nuestros niños que la fe se vive en las aulas escolares y en los patios de recreo, no solo en las ceremonias religiosas. Es tiempo de restituir a los lastimados, de pedir perdón por los abusos cometidos en nombre de Dios, de reparar el daño causado por líderes corruptos que usaron su posición para manipular y controlar. Esto implica, concretamente, disciplina espiritual que va más allá de leer un versículo devocional cada mañana. Implica ayuno que rompe fortalezas espirituales, oración intercesora que batalla por las almas, estudio profundo de la Biblia que transforma nuestra cosmovisión. Implica liderazgo responsable donde los pastores y ancianos no son celebridades intocables sino siervos accesibles que rinden cuentas de sus decisiones y su conducta. Implica estructuras eclesiásticas que favorezcan la transparencia, no la opacidad, finanzas abiertas a la revisión, procesos de toma de decisiones inclusivos, espacios seguros para denunciar abusos sin temor a represalias. Piensa en ejemplos prácticos, una iglesia que en lugar de construir un edificio más lujoso decide invertir ese dinero en becas educativas para jóvenes pobres de la comunidad, un pastor que confiesa públicamente sus errores en lugar de esconderlos, una congregación que cancela un evento costoso para usar esos fondos en atender una crisis humanitaria local. Si aquella nación volvió a la tierra pero no volvió realmente a Dios, la invitación divina es clara y no admite medias tintas, no basta el regreso físico, no basta la religiosidad externa, no basta cumplir con los rituales establecidos. Dios demanda testimonios vivos que prueben, de manera verificable y tangible, que Él ha vuelto al centro de la vida. No al margen, no como un complemento opcional, no como una tradición familiar que mantenemos por costumbre, sino al centro absoluto de nuestras decisiones, prioridades, relaciones y recursos. Que la conversión sea concreta y medible, actos de justicia que podamos señalar con el dedo, como cuando un empresario cristiano decide pagar salarios dignos aunque sus competidores paguen menos, o cuando una profesional renuncia a un ascenso que requiere comprometer su integridad. Cuidado comunitario que se vea en las calles, como cuando los miembros de una iglesia adoptan familias necesitadas no solo con ayuda financiera sino con mentoring, amistad y oportunidades reales. Liturgia que transforma, no que entretiene, servicios de adoración donde la gente sale distinta de cómo entró, donde hay confesión genuina, donde se predica la verdad completa de la Biblia sin diluirla para agradar a las audiencias modernas. Obediencia cotidiana en las pequeñas cosas que nadie ve, cómo hablas cuando tu jefe no está presente, cómo tratas al mesero que se equivocó con tu orden, cómo respondes cuando alguien te ofende en redes sociales, cómo manejas tu sexualidad cuando nadie te vigila, cómo administras tu dinero cuando podrías hacer trampa sin que nadie se entere. Solo entonces, cuando la conversión sea real y completa, cuando toque cada área de nuestra existencia, la promesa se cumplirá y la presencia divina habitará de nuevo entre su pueblo de manera poderosa, transformadora, innegable. Y créeme,
cuando Dios realmente habita en medio de su pueblo, las cosas cambian radicalmente, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, los corazones rotos son restaurados, y el mundo entero se da cuenta de que algo sobrenatural está sucediendo. Entonces, después de todo lo que hemos visto, déjame hacerte una pregunta directa que no puedes ignorar. ¿En qué categoría estás tú ahora mismo? ¿Eres de los que regresaron a la tierra pero no a Dios? ¿De los que tienen la forma de la religión pero les falta el poder transformador del Espíritu Santo? ¿O eres de los que están genuinamente dispuestos a dar ese paso que Dios está esperando, ese paso de conversión real que toca cada área de tu vida? Porque mira, puedes cerrar este vídeo y seguir como si nada, mantener tu rutina religiosa cómoda, continuar con tus rituales dominicales que no cambian tu lunes, y quedarte exactamente donde estás. O puedes tomar la decisión más valiente de tu vida, mirar a Dios con honestidad brutal y decirle: Señor, he estado jugando a la iglesia, he estado manteniendo apariencias, pero hoy quiero volver a ti de verdad. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso? Que la promesa se activa: convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Dios no te está rechazando, no te está castigando, está esperando con los brazos abiertos ese paso genuino de tu parte. Está esperando que dejes de conformarte con migajas cuando Él quiere darte el banquete completo. Está esperando que pases de ser un espectador religioso a ser un hijo apasionado que vive en obediencia, que practica la justicia, que cuida a los vulnerables, que adora con todo su ser. Ahora bien, no te quedes solo con la información. La información sin aplicación es solo entretenimiento espiritual, y Dios no te mostró todo esto para entretenerte sino para transformarte. Así que quiero que hagas algo concreto hoy mismo. Identifica un área específica de tu vida donde sabes que no has vuelto realmente a Dios. Puede ser tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones, tu sexualidad, tu carácter. Esa área donde sigues haciendo las cosas a tu manera en lugar de a la manera de Jesús. Y toma una decisión radical de conversión en esa área. No mañana, no el próximo lunes, hoy. Porque cada día que pospones ese paso es un día más que vives lejos de la plenitud que Dios tiene para ti. Y déjame decirte algo más: este camino no lo caminas solo. La Biblia está llena de promesas para quienes dan ese paso de fe genuina. El Espíritu Santo está listo para empoderarte, para guiarte, para sostenerte en cada momento de debilidad. Pero necesita tu sí, necesita tu rendición, necesita que dejes de controlar y permitas que Él tome el volante de tu vida. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál es ese paso que Dios te está pidiendo dar hoy? Escríbelo en los comentarios, no para impresionar a nadie sino para declararlo, para hacerlo real, para comprometerte públicamente con tu transformación. ¿Es perdonar a alguien que te hirió profundamente? ¿Es restituir algo que tomaste injustamente? ¿Es pedir perdón por un daño que causaste? ¿Es cambiar radicalmente tus prioridades financieras? ¿Es abandonar una relación que sabes que no honra a Dios? ¿Es confrontar un pecado oculto que has estado alimentando en secreto? Sea lo que sea, escríbelo aquí abajo. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque vamos a seguir profundizando en estas verdades que la religión superficial no te cuenta. Vamos a seguir desenmascarando la mediocridad espiritual y mostrándote el camino hacia una vida llena de la presencia poderosa de Dios. No te conformes con menos de lo que Él tiene para ti. Da ese paso hoy, y prepárate para experimentar la transformación más radical de tu vida. Dios está esperando, y su promesa es segura: si tú vuelves a Él, Él volverá a ti con poder, con amor, con una presencia que cambiará absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios te bendiga poderosamente.